Bienvenidos a todos los titanes, como cada miércoles, ya saben, un gustazo estar aquí de nuevo en tu programa de contenido educativo, pero también un contenido que hoy viene a revolucionar en apoyo y en alianza al Consejo Asesor, en donde hemos estado trabajando toda la semana duro y contentos. Todavía traigo voz ronquita, pero la verdad es que estamos bien felices porque pues andamos ahí por Teotihuacán, en las pirámides del Sol, Mayagüez. Les mandamos un saludo al gran restaurante de mi amigo Oscar, que gracias al consejo, la verdad es que nos dieron unas prestaciones divinas, las atenciones, ni se diga, y bueno, los alimentos, ¿verdad? La gastronomía mexicana es rica, de verdad es única. No hay país que venga a México y diga que no le gustó la comida, ¿verdad? Aquí la comida es sensacional. Y bueno, hablando de nuestros ancestros, de la palabra que engloba todo lo que estamos manejando en este gran proyecto de Catrinas Ancestrales Caos, es para enriquecer un poquito la cultura y la dinámica que hemos estado llevando a cabo en estos talleres en Navarra, ya que los talleres son parte fundamental de los logros que vamos a tener con todos los empresarios y que también obviamente los personajes de antaño, ¿verdad? Que tenemos que reconocer que es una gran labor, un gran trabajo, un gran equipo el que está atrás de todo este proyecto. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a mi coconductor Víctor Lee, porque ayer estuve con Víctor Vázquez y puros Víctores, entonces pues digo, ¡uy, qué Víctores! Bueno, Víctor Lee, ya saben que compañero en fotografía y en medios de comunicación y en periodismo, hemos estado cubierto ahí, pues grandes proyectos, ¿verdad, Víctor? Pues bienvenido. Muchas gracias, Eli. Es un placer nuevamente estar aquí contigo. Gracias a todos los seguidores de Titanes de la Belleza y definitivamente tengo una envidia increíble que estuviste en las pirámides y estuviste radiándote del sol y además un gourmet impresionante del que me platicas, pero tú siempre eres así y bueno, y hoy tienes un invitado especial que tenemos que platicar mucho. Gracias. Así es. Andamos trabajando de sol a sol, pero con mucho gusto, porque la verdad es que los invitados que traemos son de talla nacional e internacional, porque imagínense, todas nuestras leyendas que ya están brincando a otros países, la verdad es que para nosotros tenemos que tener dos cosas bien cimentadas, ¿no? El nopal bien puesto en el corazón y en la mente, y la otra, el conocimiento. Imagínense que ya viene lo del mundial y que vienen extranjeros y nosotros ni siquiera conocemos lo que tiene nuestro país, las historias, las leyendas, toda esa gran cultura que nos envuelve y sobre todo al experto. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Francisco Villa Betancourt, que la verdad es que ya, Francisco, bienvenido. Hace tiempo ya teníamos el gusto de conocernos, ¿verdad? Gracias a ustedes, gracias al auditorio. Ay, fíjate, Francisco, estaba recordando el programa que hicimos, fue un en vivo, realmente fue un en vivo que le hicimos a Francisco hace algunos años en Insurgente Sur 219, ahí donde la casa de Enrique Atach siempre se prestaba para enriquecer, ¿no? Un poquito estos personajes, porque, bueno, él como 40 años que duró en el turismo, la verdad es que nos traía personajes que valía la pena conocer, y entonces algún día dijimos, pues te invitamos, ¿te acuerdas? Claro que sí. Para mí era muy difícil asimilar que después de leer las historias en una biografía, que todavía manejábamos la biografía, las monografías, los recortes y los pegotes para hacer la tarea, pues teníamos ahí a una persona que conocía realmente parte de la leyenda de tu abuelo. Y digo parte porque es muchísima, ¿no? No, Eli, es uno de los primeros herederos, hijo y similar que nos presenta la Revolución Mexicana, ¿sí o no? Así es. Háblanos, Francisco. Me inquieta mucho, digo, ya habíamos platicado un poco de la historia, pero recuérdanos y aterrízanos sobre el proyecto tan importante que estás llevando a cabo con biólogos, ¿no? Porque eso está sonando bien padre y ahorita van a saber por qué. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, como ya lo dijeron, su servidor, Francisco Villa Betancourt, soy nieto del general Francisco Villa y de Austreberta Rentería. Aquí está la abuela, mira, aquí está la abuela, para que la cámara enfoque ahí a la que fue parte de su corazón, ¿verdad? Exacto, fue su tercera esposa. La primera fue Juana Torres, la segunda Luz Corral y la tercera Austreberta Rentería. Su servidor, antes que todo, pues soy abogado,
pero me hice a la tarea de mantener el legado del general Villa, para lo cual se forma el colectivo Los Villólogos, con historiadores que están muy bien enfocados en el tema de la historia revolucionaria, de los cuales me nutro, y empezamos a dar conferencias y exposiciones en todo el país. Tenemos un museo itinerante, General Francisco Villa, que ya llevamos piezas ahí Sí. contigo. Son 370 piezas del museo, originales, en su mayoría son de Francisco Villa, pero también tenemos de Porfirio Díaz, De Zapata. de Emiliano Zapata, de Martín Luis Guzmán, Antonio Villa Soto de Gama, entre varios. Y eso es lo que estamos haciendo, mantener el legado. Es decir, que el general Villa, a más de 100 años de su muerte, siga cabalgando. Sí, aparte, fíjate, más de 360 piezas, pero piezas que ya no se pueden mover, piezas que por la antigüedad, quien gusta ir al museo, ¿hay alguna normatividad que tienen ustedes ahí para poder ingresar? El museo como tal no existe físicamente. Lo tengo todo guardado y nada más es un museo itinerante. A donde me piden, lo llevamos. Es decir, llevamos armas, documentos, ropa, artículos personales, medallas, Lo que se puede libros. Prácticamente movemos todo. mover. Oye, ¿no te da miedo con toda, bueno, estamos en una actualidad en donde inclusive tiene más valor ahorita una pieza antigua y que digas tú, me la van a robar, se me extravió, o que ya se pueda destruir, por decirlo así? Claro que sí. Incluso ya he perdido 2 piezas. Una muy importante, que era un estandarte villista de 1914. Wow. Esa me la hicieron perdediza en la Cámara de Diputados. Cambió de dueño. Sí, olió a bolsa. Y otras en alguna escuela, pequeñas monedas de 1912. Eli, permíteme, esta presentación que tienes es increíble, la conservas, la traes en una mochila muy sensible, pero tiene mucha representación, ¿no? Esa es la mascarilla mortuoria del general Francisco Villa. Francisco Villa muere el 20 de julio de 1923. Ese mismo día en la noche le sacan la mascarilla mortuoria y la esconden. Estuvo escondida muchísimos años. Esta es la primer copia de la original. La original está en Chihuahua, en el museo. Francisco Villa, al morir, muere de 13 balazos, 12 que le provocan la muerte, y el 13º se puede apreciar, es el tiro de gracia que tiene en la frente. Oye, y aquí tenemos la factura del carro en donde fue asesinado. Francisco Villa, ese día, el 20 de julio, viene saliendo de casa, está en Parral, Chihuahua, viene saliendo de casa de una señora que no era mi abuela, con la cual había tenido un hijo, Manuelita Casas, y de ahí nació, de esa unión, mi tío Trinidad Villa Casas. ¿Cuántos medios hermanos tienes? Bueno, de los hijos del general, que serán mis tíos, mi papá y mis tíos, Francisco Villa, de los que nosotros conocemos, tuvo 27 mujeres, pero solo 3 matrimonios. Y de ahí tuvo 28 hijos. Y nunca se vieron como medios hermanos. Siempre se vieron como hermanos. Bueno, porque en la antigüedad era así. O sea, ahorita ya le ponemos etiqueta a la otra, la amante, el hijastro, pero en realidad anteriormente eran pues mis mujeres, mis esposas y mis hijos, ¿no? Y bueno, Francisco, no me dejarás mentir, reconocidos, porque también fue muy picaflor el general Perdón, donde quiera que esté. Entonces, los que no se hayan apuntado, por ahí hay más de 28, ¿no? Todavía. Alguna virtud debería tener el general, ¿no? Sí, alguna virtud que me hubiera encantado conocer, porque a lo mejor yo hubiera tenido otros 8, ¿verdad?
Pero bueno, fíjate que anteriormente en cada parada, pues conocía, era como el marinero, ¿no? En cada parada conocía a una mujer. Digo, andaban de aquí para allá, andaban en la guerra, andaban en la revolución. Entonces, pues obviamente tenían sus necesidades. Y estamos hablando de que las Adelitas, pues les cocinaban, los atendían. Y Exacto. pues, o sea, el general no podía negarse, ¿verdad? ¿Necesidades quiere decir desestrés? Podríamos llamarlo así, ¿no? Que Yo tengo una idea, de lo que yo siempre he pensado. El general Francisco Villa es el jefe de la División del Norte. Tiene a su cargo 60,000 efectivos. Él tiene que buscar de donde sea, de entrada, dinero para pagarle a las tropas, sus haberes, porque siempre les pagó. Debería tener alimento para caballos, alimentos para las tropas, sí, las provisiones general, ¿no? dinero para comprar armas y sobre todo estar al frente del ejército más importante y poderoso que ha tenido en toda la historia México. Ese general tiene mucha responsabilidad y tiene que buscar una manera de quitarse el estrés. Y esa es una de ellas. Una manera de solventar los gastos y una manera de estar bien alineado en las energías, ¿no? Entonces, en esta parte o en ese contexto de tener que quitarse el desestrés, estamos hablando que no necesariamente tenía que estar enamorado de una mujer, ¿no? En ese momento a lo mejor era parte fundamental de la lucha que estaba llevando consigo mismo, emocional y mental, ¿no? Porque como bien lo dices, Francisco, es una responsabilidad. No podía dejar a su cuadrilla, a su gente sin proveerla, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de las cosas más fundamentales, que es la alimentación, la ropa y la artillería, ¿no? Porque imagínate ir a enfrentarte al enemigo y no llevar suficientes armas, suficientes balas, ¿no? Y anteriormente le entraban hasta las mujeres, ¿no? Claro que sí. Primero, por decir algo, el general, hasta donde yo sé, estuvo enamorado 3 veces y son con las personas con las que se casó. Y una de esas tu abuela, Mi abuela, Austreberta. que fue la última, pero sí tuvo muchos amores fortuitos, amores de un solo día, Amor de un rato le llamamos hoy en día. de alguna manera, ¿no? Pero sí, hay que tomar en cuenta que el general, por ejemplo, él sale a la luz cuando él es Doroteo Arango Arámbula. En ese momento el país está gobernado por Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ha hecho cosas muy buenas en todo el país, pero también ha hecho cosas que provocan descontento. Una de ellas es el derecho de pernada. El derecho de pernada es el derecho que tienen los dueños de las haciendas por sobre las mujeres. Okay. En la hacienda donde trabaja Doroteo, de la familia López Negrete, que son primos de Dolores del Río, ellos, el hijo quiere hacer uso del derecho de pernada con la hermana de Doroteo, con Mariana. Y antes de que la viole, llega Doroteo, agarra una pistola y le dispara al hacendado. Evita que violen a la hermana, el hacendado queda herido y Doroteo se tiene que escapar a la sierra. En la sierra de Durango conoce una gavilla de bandidos, comandada por Ignacio Parra. Él forma parte de esa banda de bandidos y aprende a robar, a matar, a asaltar. Pero también le sirve para conocer la geografía del estado de Durango. Y esto lo platico porque Francisco Villa en su época de bandidaje robaba ganado, robaba caballos, vacas. El verdadero Francisco Villa. Mi abuelo. Porque, para que la gente entienda, su verdadero nombre era Doroteo Arango, ¿no? ¿En qué momento se cambia el nombre a Francisco Villa? Él llega un momento en que ya no quiere estar en esa banda, se sale, forma la suya y después ya está hastiado de todo esto y se va a Chihuahua. En Chihuahua se cambia el nombre porque lo están buscando como Doroteo Arango y se pone Francisco Villa. El Francisco Villa viene porque el abuelo de Doroteo, Jesús Villa, había tenido un hijo, que era Agustín, el papá de Doroteo, pero nunca lo registró. Lo que hace Doroteo es agarrar el apellido que realmente le corresponde, que es el Villa, y de ahí nace
Francisco Villa. Y Pero ¿por qué hablo del robo de ganados y todo? Porque cuando él es general de división, cuando él está en toda la fama, en toda la importancia, él sigue robándose ganado y lo vende en Estados Unidos. Solo así le alcanza para tener el dinero provisiones suficiente para comprar armas y pagarle los haberes a sus soldados. Oye, interesante. Tienes aquí una exposición del libro. Platícanos un poquito. Claro que sí. El general Villa, Doroteo Arango en su momento, nunca fue a la escuela, nunca fue a la primaria, apenas sí sabía leer y escribir. Sí sabía burdamente, pero nunca entró a la primaria. Conforme él va creciendo y cuando lo meten a la cárcel en 1912, aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de Lecumberri, que era la Penitenciaría Nacional, ahí conoce a un preso, Gildardo Magaña, zapatista, que le empieza a dar libros para que se ponga a leer y se ponga a escribir. Eso le da pie a Francisco Villa de devorar los libros. Ya conforme él avanza en su vida, ya cuando está viviendo con mi abuela, él tiene una extensa biblioteca en su casa. Y lo que él pelea principalmente en el movimiento revolucionario es una revolución social. Es decir, la revolución la podemos dividir en 4. La revolución democrática de Madero, la constitucionalista de Carranza, la revolución agraria de Emiliano Zapata y la revolución por la justicia social que enarboló la Villa. Él quiere que todos los niños vayan a la escuela, lo que él no pudo. Incluso en la hacienda donde está viviendo con mi abuela, él funda una primaria, la primaria Felipe Ángeles. Y dentro de la biblioteca de Francisco Villa vamos a tener libros de Genaro García, este es de 1900, Derecho Usual, este es de... Esta es una tercera edición. ¿Ya? ¿Ya había 2 antes de esta? Sí, pero esta edición es de 1900. Ok. Es la que usaban en las escuelas. Este es, por ejemplo, La historia de la Historia patria. Patria. Este es un tomo. Y este es Historia General y Patria. Ok. Entonces mi abuelo devoraba los libros, pero aparte el general Villa no solo leía cosas de historia, de derecho, tenía de medicina, tenía incluso la vida de María Antonieta, tenía su libro de poesías y también tenía que es su libro de rezos, el mismo que compartía con mi abuela del Monte Carmelo. Rezos. Sí, su libro de rezos. Francisco Villa era católico. Su mamá, mi bisabuela Micaela, gracias, lo enseñó primero sobre la religión para que conociera a Dios y le tuviera respeto a la Virgen María. Siempre que Micaela se despedía de Doroteo cuando iba al campo, le daba la bendición y que la Virgen te acompañe. Cuando él se casa con su segunda esposa, Luz Corral, él le reza al Santo Niño de Atocha. En el museo tenemos el original Niño de Atocha que tenía el general. Es de latón con la imagen de él. Y ya viviendo con mi abuela, le rezaba a San Antonio. Y tenemos el original de San Antonio. Esto que vemos aquí, me encanta. Esto me lo regaló, ahorita lo levanto, no hay problema. Esto me lo regaló la familia de Porfirio Díaz. Ah, mira. Son postales de 1900. Sí, se ve bueno, el tipo de 4067, fíjate. Bueno, son postales hasta de París, ¿no? Sí, Tiene aquí todas son de Francia. de la historia que nos hablan. Es un poquito nada más de lo que puede englobar. Oye, pero ¿en qué momento tú decides hacer tu libro? Porque tienes tu libro, estamos viendo aquí. Ahorita les explico. Y el último Esa libro hojita que iba traje... aquí, no importa que se pierda. Sí, no hay problema, ahorita la metemos. Yo cuidando las piezas. El último que de todos los que traje, porque son muchos libros, este es un libro de
del Ejército de Infantería. Todavía tiene el sello como de la un reglamento. Sí, pero tiene el sello de la División del Norte. Ok. Oye, ¿tú Todavía. te enlistaste al ejército? No, nada más cuando hice mi servicio militar Brigada y ya. Toribio, Pero no, Toribio no, Ortega. No era ok. por ahí. No. Y el libro que tienen ustedes aquí, este es el Villa que me contaron. Es decir, yo conozco a Francisco Villa primero por mi abuela. Francisco Villa muere en 1923, yo nací en 1960, pero a mi abuela la disfruté 22 años. Wow. Y mi abuela me platicaba muchas cosas de Francisco Villa. Vividas, no escritas, vividas. No, claro, vividas, y sobre todo con objetos, porque el museo es parte de lo que tenía mi abuela en los baúles del general Villa. Ok. Y mucha gente fue a casa de ustedes a ver a mi abuela o a mi papá, y yo me quedaba prendado de alguna manera de todos esos personajes que iban a ver a mi abuela. ¿Te enganchabas en las historias que te contaba tu abuela y tu mente alguna vez te dijo voy a investigar más allá de lo que es la vida de, ya no de mi abuelo, sino de Francisco Villarreal, ¿no? No con esa idea. Me quedé con las historias de mi abuela y de los personajes que estuvieron con mi abuelo, que yo conocí, hasta que en el centenario de la Revolución en 2010 me junto con un historiador y me dice, haz tu libro. Y empiezo a recordar a todas esas personas que yo conocí de niño, que para mí eran viejitos, pero de repente me doy cuenta que esos viejitos tienen nombre y grado. Me doy cuenta que platiqué, que me contó de mi abuelo, el general Raúl Madero, el hermano del presidente Madero, el chofer de mi abuelo, Martín Luis Guzmán, Nelly Campobello, varios personajes. Y los fuiste como que aleando, ¿no? A la historia y decir, bueno, yo ya los vi, ya los conocí, ya los escuché. Y entender que como tú eran parte fundamental de los personajes en esa época. Y de ahí nace el libro El Villa que a mí me contaron, Ok. a través de esos personajes. Pero todo lo hago con testimonios y fotografías con ellos. Así es. Uno de los capítulos, perdón por interrumpir, por decir algo, ahí hablo de cuando conocí a don Jesús Romero Flores, que fue el último constituyente. Él hizo, entre otros tantos, la Constitución de 1917. Conviví con él y alguna vez me dijo a mí, textualmente, yo odiaba a Francisco Villa. Para mí Francisco Villa no era importante, el efectivo era Zapata. Pero los ideales de Francisco Villa los pusimos en la Constitución en el artículo 3. Él luchó porque la educación primaria fuera gratuita, obligatoria y laica. Así es, fíjate que viene a mi mente esta parte de los nietos, como tú bien dices, ¿no? Hay 28 más los que no conocemos. ¿Has tenido algún tema con esa parte de tú por qué expones? Se ha dado hasta en las mejores familias, ¿no? Claro. Los hijos, oye, pero tú por qué usas el nombre del abuelo si yo también, o yo voy a hacer algo significativo también. ¿En dónde están esas piezas? ¿Quién realmente puede poseerlas de la familia? ¿A quién verídicamente tiene como testigo decir, están aquí, están conmigo, yo tengo el derecho? Anteriormente no se daba eso, las tenía quien ahí vivió y quien las disfrutó y quien las poseía, pero hoy en día ya es legal, ¿no? Ya es penado tener yo, por ejemplo, esto que no me pertenece, y más siendo de la familia. ¿Has tenido temas con primos, como bien lo dijo Víctor, con otros hermanos que te Con peleen hermanos, ese derecho? incluso. Su servidor, el nombre completo es Francisco Ignacio Villa Betancourt. Yo soy el más chico de los hijos de mi papá y mi mamá. Mi hermano mayor se llama Francisco Hipólito. Ok. Él se enoja porque le ponen Hipólito, se lo quita. Y se pone el Villa. El Villa sí lo tenemos. Pero en los medios de comunicación Pero Villa es apellido, ¿no? es como... Sí. Él no se pone Francisco Hipólito, él se pone Francisco Villa y Betancourt. Y siempre ha habido un pleito con su servidor porque quítate tú el Francisco, quédate el Ignacio, pero ¿por qué si a mí me pusieron así? ¿No? Y así está en mi acta de nacimiento. Entonces ese es un pleito que tengo mucho con él,
Pero cuando yo empiezo a dar conferencias, me dice, tú eres el más chico, no puedes darlas. Yo soy el más grande, me tienen que pedir permiso a mí. ¿Tu mismo hermano? Mi mismo hermano. No. Y de repente me dice, tú no puedes estar exhibiendo las cosas del museo, las tengo que exhibir yo. ¿Pero hay algún documento que verifique que tiene que ser él? No, no, no. Ese es un pleito que tenemos de familia entre hermanos, que a final de cuentas, digo, para mí se me hace un pleito muy infantil. Pero yo me dediqué a esto y entonces mantengo el legado del general Villa. Yo estoy seguro que si mi hermano tuviera las piezas, ya las hubiera vendido. Ok, él no tiene ese poder todavía. Tú sí tienes. Eres el más chico. Podría pensar que el mayor tendría la primicia. Sin embargo, se durmió. No es tanto que se haya dormido. A la muerte de mi abuela, que tenía los baúles, esos pasan a poder de mi papá. Y cuando mi papá está malo, hacemos una limpieza en toda la casa y yo me llevo los baúles con autorización ¿De la abuela? de mi abuela ya había muerto, ya me falleció. de mi papá al despacho, Tu papá. y mi papá sabe que ahí los tengo y él me dice, no se los des a Apolo, a mi hermano más grande, porque los va a vender. Sí, porque estamos hablando que bueno, se vive hasta, eso siempre ha habido en las familias, antes, ahora y después lo va a existir, el derecho de posesión de las cosas de los abuelos, de los papás, de los bisabuelos. Pero aquí hay un hilo muy delgado, ¿no? Que vamos a tocar. Habiendo riquezas, estamos viendo la intención de exhibición o de preservar el legado sin interés económico. Si hay un interés económico, claro que lo hay, porque tener un museo, tener piezas que a través de los años van a tener un valor, viene despertando avaricia en la gente. Y en las mejores familias se ve, ok, yo soy la hija mayor y por derecho me corresponde. ¿Derecho de qué? ¿Derecho de que las vas a conservar? ¿O derecho de que mañana ya les vas a dar el valor económico y te vas a comprar una casa, un carro? ¿A eso te refieres? Yo tengo el derecho emocional, porque yo si, por ejemplo, ahorita escribo un libro, una leyenda de lo que a mí me contaron, con testigos, con productos, con piezas originales, mi interés es que se preserve la historia, ¿no? Y si no real, lo que me contaron más lo que investigo. Y en la otra parte es, yo soy el mayor, yo tengo derecho, y si esta pieza mañana vale millones, bueno, pues yo me la tengo, ¿no? Entonces, el interés es muy distinto, el económico, que el de preservación, ¿no? Claro que sí, perdón, aprovechando la foto que tenemos atrás, bueno, ya se acaba, ya la veremos otra vez. Ahí estaba el último constituyente. ¿A la foto? Si se puede, la anterior. ¿A la foto del general? Hay otra anterior. En donde está esta toda la familia. En esta fotografía, el señor grande que está en medio es don Jesús Romero Flores, el último constituyente. Ahí en esta fotografía le están agarrando por atrás el saco, porque si lo sueltan se va de bruces, ya no tiene fuerza en los pies. El equilibrio. Exacto. Y su servidor es el único personaje joven de traje que está a mano derecha. De negro. Sí. Oye, pero hay una fotografía en donde está tu hermano. Yo de hecho alguna vez tuve una confusión con este tema, porque sí, efectivamente, el nombre te confunde. ¿Hay otra foto? Pero hay una foto donde está ahí contigo. Sí, aparecen varias fotos porque vamos juntos a los homenajes. Es decir, Como hermanos los invitan. No estamos peleados como vas tú, no voy yo, no tanto. Hay algunos roces, por decir algo, pero sí convivimos. Por ejemplo, esta fotografía que vemos ahí son los familiares de Pascual Orozco. Le entregamos la medalla del general Francisco Villa. Oye, pues qué padre, porque la verdad es que todos estos personajes, digo, alguna vez el convivir con ellos es escuchar una historia distinta, ¿no? Y cada vez vas atando cabos de cómo fue realmente esa parte o esa vivencia en los hijos de los primos, los seguidores, los que estaban en la lucha. Y al final, bueno, hay una alianza con tu hermano en preservar estas piezas si alguno de los dos faltara.
¿O cada quien lleva su proyecto? Cada quien tiene su proyecto. Él tiene un proyecto pictográfico sobre las pinturas del general Villa, y pues trato de no meterme en lo que él hace, ¿no? Francisco Villa da para todos, y no solo con mi hermano, con mis primos, con mis sobrinos, que muchos dicen, oye, yo tengo que ser el que está al frente de todo esto, por el simple hecho de apellidarse Villa. Nosotros tenemos en la familia, de alguna manera, una regla no escrita. Primero estaban los hijos del general al frente, y ahorita estamos los nietos. Después de los nietos vienen los bisnietos. Y hay sobrinos que son bisnietos que quieren estar al frente de las cosas que hace el general. Legado. Eso es lo que a final de cuentas es lo que hacemos. Yo creo que son, si pudiéramos hablar de 6 generaciones, esas 6 generaciones tendrían que estar bien cultivadas sobre los hechos y sobre la herencia histórica que te van dejando, ¿no? Porque también podemos caer en el disturbio de ya, volvemos a lo mismo, de ya nada más lo hago por interés y voy a darle el plus sobre de algo que a lo mejor ni existió, ¿no? Sin embargo, cuando viene, bien dices, de los hijos, luego los nietos y los bisnietos, está llevando como que la información más directa, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, ahorita, Colectivo Villólogos, ¿cuál es realmente la finalidad de este colectivo? Mantener el legado del general Villa en todos los lugares. Me voy a Veracruz, me voy a Orizaba, me voy a Río Blanco, me voy a Mérida la próxima semana, vamos a estar en Durango, vamos a estar en Chihuahua. ¿Traes equipo trabajando contigo familiar o es un equipo de trabajo X? Generalmente somos 3 personas que hacemos todo esto y nos complementamos, porque no todas las conferencias las da su servidor. Claro. Me llevo, por ejemplo, si voy a hablar de Emiliano Zapata, me llevo a un familiar de Emiliano Zapata. Si vamos a hablar de Porfirio Díaz, me llevo un familiar de Porfirio Díaz. Como esta vez que hicimos huellas revolucionarias en Atlautla de Victoria, estuvimos con la nieta del general, ¿cómo se llama? Estuviste tú también, ¿no? Y cuando vienen esos personajes, la nieta del coronel Torquemada. No, era de Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, porque tuvimos pero ya, o sea, ya personas longevas, ¿no? Que dices sí. Tú, wow, escuchar, y mencionó esta parte. Fíjate, Elizabeth, deberíamos de hacer programas educativos, porque era un programa en vivo en el mero centro de Atlautla, en donde en cada municipio hay historias, porque obviamente, como bien dice Francisco, Villa da para mucho y da para muchísimos los nietos, bisnietos y lo que le sigue. Aquí el tema es enriquecerse de historia que pueda marcar una leyenda en México, porque realmente, por ejemplo, ahorita, ¿no? Entonces voy acá, voy allá, pero ¿qué equipo está realmente entregado contigo, no? ¿Quién realmente se enamora de las historias mexicanas, de los personajes, de Sor Juana, de la nieta de Torquemada, de, como dice, Felipe Ángeles, de Zapata, etcétera, etcétera? Entonces, toda esta parte que engloba una historia mexicana, pues es importante que el equipo se enamore, ¿no? Que realmente digas, bueno, pues voy a dejar un legado, como bien dice Víctor, pero que nos cultive, que nos hidrate de la verdad. Mira, hay algo interesante. Nuestra generación, hablamos de los 3, es importantísimo todavía antes de que, digamos, entregamos las maletas, decir qué tanto estoy o qué tanto sé o la historia y eso. Nuevas generaciones a lo mejor no les puede importar. Es triste que no les importe. Exacto. Es triste, pero sin embargo ya no leen, o sea, ya lo ven todo por internet, lo que tú quieras, pero sí dejar alguna huella para decir de dónde venimos, cuáles son las raíces para que ustedes estén donde están, ¿no? Lo que nosotros hacemos, y esto por ejemplo es como la 9ª vez que lo voy a hacer, Francisco Villa es el jefe de la División del Norte, como lo decía, es el ejército más importante.
Pero Francisco Villa no hubiera sido lo que fue si no es por la ayuda que tenía de la gente que estaba atrás de él. Es decir, la misma División del Norte de los soldados. Son muchos héroes anónimos, héroes y heroínas anónimas. Lo que nosotros como colectivo y como familia Villa hacemos, ya lo he hecho en varios estados, Durango, Chihuahua, Veracruz, Estado de México, Puebla, mandar una convocatoria. Ya lo he hecho incluso en algunas alcaldías aquí en la Ciudad de México. Es decir, esa convocatoria es, si tu familiar estuvo en la revolución, demuéstramelo. No importa si fue facción villista, zapatista, carrancista o obregoncista, no importa. A mí demuéstramelo y te entrego la medalla del general Francisco Villa. Mira qué bonito. Y cada vez estamos entregando más y más medallas. Wow, fíjate, de verse, no, mi abuelita murió de 107 años y nos hablaba tanto de Francisco Villa que dije, ay, abuelita, te perdiste la medalla, ya ves, te moriste antes. Pero bueno, No, eso si está... hay forma, esto lo hago extenso ahorita, si hay forma de comprobarlo y conocen a alguien y lo podemos hacer, yo me comprometo de que cuando se pueda hacer de esta manera, aquí en tu programa entregamos la medalla a las personas. Al final yo creo que eso está padre porque sí, como bien dice, hay personajes anónimos que ni siquiera conocemos y que estuvieron ahí, ¿no? Y que viene de generación en generación. Y por ejemplo, ahorita con tu proyecto de colectivo Villólogos, ¿se está involucrando gente joven? Porque Sí. es importante involucrar, ya somos digitales, pero hay mucha gente joven que está muy interesada ahorita con lo del aeropuerto del AIFA. Estamos viendo que hay gente que habla de historias que ni siquiera conoció. Es que ahí van a montar un tren en donde mi abuelo y mi bisabuelo estuvo y en la lucha, y yo digo, ¿cómo, no? Conocemos lo básico, lo elemental y lo más nuevo, pero hay historias y historias muy interesantes que a lo mejor no todos los jóvenes son de internet. Hay jóvenes que sí están bien puestos con la camiseta mexicana, y a mí me gustaría que tú hicieras extensa esa convocatoria, como bien dices, marcar tus redes sociales para que te puedan localizar y decir, oye, Francisco, pues yo conozco a alguien, porque igual y no eres tú, pero conoces una persona que te platicó y que existe, ¿no? Y que vive, podría ser. Claro que sí. Estoy en Facebook como Colectivo Los Villólogos. Ahí pueden dejar el comentario o al teléfono 55 24 95 83 59. Súper, súper. Oye, y por ejemplo, este es su rostro, podríamos decir, original, ¿no? Porque ya ves que luego las fotografías lo van distorsionando. Sí. ¿Esta parte de qué está hecha o cómo la plasmaron ahí? A la muerte de Francisco Villa el 20 de julio, se lo llevan a su hotel y ahí lo van a velar, ahí le hacen la autopsia. Okay. En la noche, mientras lo están velando, alguien le pone yeso, para espera que se seca, sacan el molde y se van corriendo, porque el gobierno no lo permitía. Estuvo muchos años escondida y esa persona que hizo el molde se fue a vivir a Estados Unidos. Allá se queda hasta que la hija de él, en un proyecto escolar, tienen que hacer algo histórico y la niña no sabe qué hacer y se acuerda que su papá tiene una cara de no sabe quién y la lleva a la escuela. ¿Y la niña sabía el historial del abuelo? No sabía quién era Francisco Villa, no sabía de quién era la mascarilla, pero lleva la mascarilla a la escuela, el maestro reconoce o tiene la idea y manda a llamar al papá. Y el papá le dice, sí, la mascarilla mortuoria del general Villa. Se queda en Estados Unidos y cuando se le informa a la familia, por medio de un diputado de hace años, diputado federal Socorro Salcido, hacen los trámites para que entreguen esa mascarilla mortuoria a la familia Villa. La recibe un sobrino, Ricardo Moreno Villa, y después es llevada a un museo.
Oye, como estaba prohibido, no hubo problemas legales de, como bien dices, ¿no? Lo hicieron como a escondidas prácticamente y al descubrir que era el rostro del general, no hubo como represalias, digámoslo así, contra ellos. No, no, para nada. Su servidor, por ejemplo, tiene, que esta es copia del original, la de Francisco Villa. Hay 2 mascarillas mortuorias de Emiliano Zapata, una que le hacen prácticamente cuando muere, y la otra se la hacen una semana después. La que yo tengo es la que está una semana después, porque hay que recordar que Emiliano Zapata, que muere asesinado un 10 de abril de 1919, para que todos supieran que Emiliano Zapata realmente había muerto, el gobierno de Morelos, el gobierno también federal incluso, exhibe el cuerpo durante 2 semanas ahí en Cuautla. Bueno, entonces, obviamente era una ceremonia, ¿no? No era por exhibir. Según yo, era un rito de respeto por por no el cargo. tanto. Lo que pasa es que No. mucha gente decía, no está muerto Miliano, como Ajá. le decían de cariño, Miliano. Y el gobierno decía, no, ahí está, velo a ver, para que se acaben los zapatistas. Y empiezan a ver este cuerpo, que nada más le ponen yeso para que no huela mal, pero se dan cuenta que tiene la verruga de Emiliano Zapata, al cuerpo le falta este dedo, porque él perdió la mitad de este dedo en una escaramuza, le gustaba las suertes charras, y tenía una tetilla, la izquierda, en forma de luna. Es una forma de comprobar que Emiliano Zapata había muerto, pero obligan a los hermanos, sobre todo a las hermanas, a ir a ver el cuerpo y que dijeran delante de todos que efectivamente se había muerto Emiliano Zapata. Y así fue. Era como el testimonio original, ¿no? Oye, Francisco, la verdad es que hay muchas historias bien padres que bien dices, nunca acabaríamos, ¿no? El Villa que me contaron, el Villa que yo sabía a través de las historias, de las biografías, el Villa que tú me estás contando ahorita, y van a existir muchos villas, pero lo importante de esto, volvemos a lo mismo, es como dejar un territorio bien firme en conocimiento. Entonces, para todos aquellos que nos están viendo, síganos, porque la verdad, en el Consejo Asesor tenemos una gran alianza con esta parte de las historias, que es una comunidad en donde ayudamos a toda la gente emprendedora, pero sobre todo, ahorita que estamos en un proyecto de conoce un poquito más de México, es apoyar toda esta cultura, ¿no? Y te vamos a hacer la invitación para que próximamente hagamos un tour para turistas, como bien me estabas diciendo, podemos hacer un tour turístico en donde estuvo Villa, Zapata, y donde dices tienes colectivo ahí. Tenemos un recorrido por el centro histórico que se llama el recorrido Villa Zapata. Son los lugares donde estuvo Francisco Villa y Emiliano Zapata en 1914 en el centro histórico. Ahí está. Entonces, yo creo que ya en unos minutos vamos a estar ahí presentando a personajes que para mí la verdad son bien importantes, porque en el Consejo tenemos gente que trabaja. Como bien decíamos al principio del programa, pues podemos heredar el apellido, pero lo que no podemos negar es que para lucirlo, para trascender, hay que trabajar. Entonces, no es lo mismo yo decir portar el apellido de mi papá que ponerlo en alto, ¿no? Porque si nos vamos a dedicar, y se ha dado en las mejores familias, a malgastar o a decir que yo soy con el apellido muy alto, pero no haces nada, pues la verdad es que eso no nos deja nada, chicos. La verdad es que esta plática es un poquito de lo que les tenemos preparado más adelante. Así que fue un gusto y un placer tenerte nuevamente Gracias aquí. a ustedes, Yo, gracias a la audiencia. Muy importante también, bueno, ahorita como fue el 5, pero se viene el 10 de mayo. Felicidades a todas las mamás, tú también eres mamá, y estamos contentos de que todas festejen y disfruten su día al máximo. Sí, bueno, no tenía que ver aquí el 10 de mayo, pero bueno, sí, la verdad es que reconocemos a todas esas Adelitas que la verdad se la rifaron, porque antes una mujer no era el símbolo débil, ¿no? Era más bien el brazo derecho de un hombre, ¿no? Como bien dices, estarlos impulsando, llevando y cubriendo todas esas necesidades, tanto
en la lucha constante, en la alimentación, eran parte fundamental los que atendían a los soldados, ¿no? Hay una parte aquí bonita que no me dejarás mentir, cuando hablamos de una Adelita te viene a la mente una mujer guerrera, una mujer fuerte, ¿no? Efectivamente. Entonces, Francisco, pues te vamos a hacer la invitación para que sigamos este enlace, y a todos los que nos vieron ahí detrás de cámara, compartan, los esperamos ahí en Navarra número 62, Colonia Álamos, allí en la Alcaldía Benito Juárez. Vamos a hacer que nuestra historia pues se siga preservando. Recuerden que México es rico en gastronomía, historias, leyendas, en cultura, así que gracias, Víctor, gracias, Francisco, Gracias a ti. y Muchísimas nos estamos gracias. viendo el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana, y ya saben, traemos cosas nuevas, proyectos nuevos, y pues vamos a ponernos a trabajar y nos estamos viendo. Esto fue Titanes de la Belleza. Saludos, 10 de mayo a las 9. Titanes de la Belleza.